Ya llegó el mes de octubre y eso significa un nuevo video en el cual te enseño las mejores aplicaciones que puedes instalar este mes en tu iPhone. Así que, ¡comencemos! Comencemos hablando de la aplicación Usage, y es una aplicación que te permite tener widgets para poder ver el estatus de tu dispositivo. Aquí por ejemplo tienes alternativas para poder ver el almacenamiento, la memoria, puedes ver cuántos datos has gastado en un mes, como también la parte del Wi-Fi. Tienes también la parte de poder ver cuánto es la velocidad de esta conexión, el uso de la batería, datos de tu dispositivo, aunque cabe la pena mencionar que algunos de estos widgets son de pago, pero de la forma gratuita o la opción gratuita de esta aplicación, como quiera, incluye algunas alternativas bastante decentes, como sería la parte de poder ver cuántos datos has gastado en un mes, como también la red Wi-Fi. También tiene un widget gratuito en este plan de cuántos almacenamientos te queda disponible en tu dispositivo, para que puedas ver eso constantemente en la pantalla de tu dispositivo, como también la parte de la memoria. Y aquí yo añadí uno para que puedas ver la alternativa gratuita. Yo no estoy pagando por la aplicación, pero este widget es completamente gratuito y puedes ver que he gastado en la parte de Wi-Fi 615 megabytes para que puedas ver cuánto he gastado. También la parte de datos móviles 44 kilobytes, y cuánto sería entonces en el total de datos que he gastado tanto en Wi-Fi como en datos móviles, para que puedas ver esto directamente en tu pantalla de inicio. Pero si decides pagar por la versión Pro, que tampoco es muy cara que digamos, pues tiene widgets un poquito más detallados, como esta de la memoria, la parte de almacenamiento, que puedas ver un poquito más datos, también como el tamaño pequeño. En la parte del Wi-Fi puedes ver cuánto has gastado quizás en un tiempo corto. Así que tiene muchos widgets que puedes tener, como también poder personalizarlos, aunque puedes ver toda esta información también directamente en la aplicación, para que no tengas que ir directamente a los widgets. Pero obviamente la parte de los widgets sería la parte más importante de esta aplicación. Hablemos ahora de la segunda aplicación en este video, llamada Chatmax, y la compañía detrás de esta aplicación decidió auspiciar este segmento de este video. Y esta aplicación te permite tener acceso al poderoso sistema de ChatGPT con sus modelos avanzados de ChatGPT 4o, para que tengas todo eso disponible bajo una mensualidad directamente en esta aplicación. Y como puedes ver, a mí mi parte favorita de esta aplicación es que tiene ya unas alternativas preseleccionadas, para que no tengas que pensar qué escribirle a la inteligencia artificial, sino que puedes entrar aquí e ir a la parte de por lo menos escritura y pedirle que te escriba cualquier cosa que te ayude a la hora de escribir, que te ayude para, por ejemplo, si eres un creador de contenido, a crear contenido de la parte de redes sociales. También puedes ir aquí en la parte superior y moverte entre las diferentes alternativas. En la parte de viaje, pues puedes preguntarle que te haga una lista de las cosas que tienes que preparar a la hora de viajar, como también a dónde puedes viajar, y todas estas cosas puedes tocarlas y vas a poder comenzar a dialogar con esta gente directamente de ChatGPT, para poder pedirle esa información sin tener que pensar qué escribirle. Por ejemplo, vamos a pedirle una lista importante de las cosas que tengo que llevar, que debo llevar en un viaje a México, digamos, por ejemplo, y le envío esta información y puedo comenzar a hablar como si estuviese teniendo acceso a ChatGPT, pero obviamente ya está disponible estas alternativas directamente para poder ver esa conversación, y es el modelo poderoso de ChatGPT. Aquí me está haciendo preguntas, cuál es el destino, puedo entonces repreguntar, o sea, recambiar la pregunta otra vez para poder hacerla un poquito diferente o copiar la respuesta. También pues obviamente puedo seleccionar todo lo que está aquí en esta respuesta para poder utilizarlo en otros lugares. Otra función de esta aplicación es la parte de poder crear imágenes utilizando el poderoso modelo de DALL-E que utiliza OpenAI. Pues aquí también está disponible en esta aplicación. Vamos aquí a crear una foto de un perro en el espacio. Vamos aquí a crearlo y puedo entonces cambiar, por ejemplo, el estilo, que sea automático, que sea como una foto real. Vamos a dejarlo como una foto real y aquí puedo comenzar a crear esa imagen utilizando esta aplicación. Y luego de unos segundos aquí ya tenemos la foto y tenemos este perrito como volando en una galaxia. Realmente se ve muy premium la calidad, porque obviamente está utilizando el modelo más avanzado de creación de imágenes. Y aquí puedes editarla, compartirla, descargarla, lo mismo que puedes hacer en otros servicios, pero aquí ya lo tienes integrado en esta aplicación. Y por último, otra función que me encantó de esta aplicación es la parte de PDFs, ya que puedo subir un documento PDF para poder buscarle cualquier información que yo quiera, hacer un resumen. Vamos aquí a buscar un documento simplemente para que veamos una alternativa aquí en este documento. Vamos a decir de un contrato, quiero que me diga las preguntas importantes, cuáles son preguntas
importantes de este documento y puedo entonces enviar esa información para que procese ese PDF y poder preguntarle o que haga un resumen de ese documento que estoy subiendo a este servicio. Y como puedes ver, luego de varios segundos en lo que procesa este documento, aquí tengo las preguntas más importantes asociadas a este documento. Me pregunta cuáles son las obligaciones del constructor y aquí me contesta la pregunta, así que realmente puedes utilizar esto para poder extraer información de documentos utilizando solamente este servicio. Sin embargo, lo mejor de Chatmax es que la compañía está regalando 7 cuentas premium por una semana para las primeras 7 personas que comenten acá abajo en este video. Así que si eres de las personas que quiere tener acceso a este servicio, déjame un comentario acá abajo y te estaré contactando para poder darte acceso a este servicio y puedas disfrutarlo. Hablemos ahora de la aplicación Widgetsmith. Ya he hablado aquí en este canal sobre esta, pero ahora con iOS 18 recibió una importantísima actualización, y es que ahora te permite crear como un widget sumamente grande para que puedas tener acceso a múltiples aplicaciones en un pequeño espacio. Aquí te estaré enseñando cómo yo lo hice y como puedes ver tengo un sinnúmero de aplicaciones, muchas más de las que puedo colocar de forma natural utilizando el sistema de Apple. Así que aquí puedo tener 4 por prácticamente 5 aplicaciones sin tener que ocupar tanto espacio, y aquí te estaré enseñando cómo puedes utilizar esta función para sacarle el máximo a esta aplicación. Una vez abras esta aplicación puedes escoger entre el widget pequeño, el widget mediano o el grande. Vamos a irnos al grande para que veas un poco cómo es que funciona esta aplicación. Y aquí en la parte de interactivo tenemos la nueva función de acciones, y además de poder hacer cualquier cosa de abrir aplicaciones, también puedes utilizarlo para abrir cualquier cosa que tú quieras en tu dispositivo utilizando una especie de atajos que ellos han creado nuevamente. Aquí podemos ir a la parte de añadir acciones y puedes ver que automáticamente te puede ayudar a añadir aplicaciones para que no tengas que pasar tanto trabajo. Digamos, por ejemplo, la parte de social, pues puedo añadir aquí Facebook, Instagram, digamos que quiero tener Telegram, TikTok, Threads, Messenger, WhatsApp, Discord, y aquí añadí ya 8 opciones directamente a este servicio. Aquí puedes ver que me queda una más, pero puedo ir aquí a la parte de layout para cambiar entonces el tamaño y la distribución de las aplicaciones. Vamos a decir que quiero aprovechar bastante el espacio de 4x4 o 5x5. Realmente tiene muchas opciones para poder cambiar cómo se ve todo esto. Vamos aquí a la parte de acciones porque se nos quedaron unas cuantas más, y puedo ir aquí a la parte de añadir rápidamente, y en la parte de entretenimiento puedo añadir, por ejemplo, Netflix. Vamos a decir que quiero Spotify, YouTube, etcétera. Y aquí tengo 3 acciones más. Todavía me quedan unas más, pero te estaré enseñando cómo puedes crear acciones específicas para que puedas abrir prácticamente lo que tú quieras. Digamos que, por ejemplo, quieres añadir una acción específica. Aquí puedes ver que ya el sistema te muestra algunas alternativas, como poder enviarle un mensaje directamente a una persona. Puedes buscar ese contacto y con tan solo tocar ese botoncito estará haciendo ese envío del mensaje, o una llamada, abrir el calendario, reproducir música. Y aquí puedes escoger prácticamente cualquier lista de música que tengas en la aplicación de, obviamente, de Apple Music. Digamos que quiero mis canciones favoritas y aquí puedo colocar el icono que yo quiera. Digamos que, por ejemplo, quiero este, le doy aquí continuar y puedo cambiar el nombre. Digamos que quiero dejarlo de esa manera, así que puedo añadir una acción específica, por ejemplo, de reproducir la música. Y tenemos aquí varias opciones, como por ejemplo navegar a algún lugar, por ejemplo ir directamente al trabajo. Pues puedes seleccionar esto para que constantemente puedas tocar ese botón y navegar donde tú quieras, abrir una página de internet, correr algún atajo, abrir cualquier aplicación que tú tengas acceso en tu dispositivo. Aquí puedes ver todas las aplicaciones que yo tengo. Realmente hay un sinnúmero de opciones, pero puedes utilizarlo para poder añadir realmente lo que tú quieras. Así que aquí te enseñé cómo puedes utilizar esta función de acciones para poder hacer prácticamente lo que tú quieras con esta aplicación. Sin embargo, vamos a terminar este tutorial añadiendo algunas aplicaciones más en la parte de básicas. Vamos a decir que quiero el clima, el correo, los mapas, la música, el calendario. Vamos a decir que añadir estas 5 alternativas, y como puedes ver ya tengo el widget preparado, pero obviamente quizás no quieres tener este color negro. Aquí tienes varias alternativas. Obviamente hay unas opciones que son de pago, pero puedes utilizarlas. Algunas que son gratis, como esta parte del verde, naranja, como este color rojo, etcétera. También puedes ir aquí a la parte de personalizar y cambiar, por ejemplo, si quieres otra tipografía, si quieres, por ejemplo, cambiar el tono de la parte del fondo de los iconos. Aquí vamos a decir que quiero negro, por ejemplo, y que el fondo sea un poquito más como este morado. Realmente tienes muchas opciones para poder personalizar cómo se ve todo este widget. Puedes añadirle como un borde si quieres. Realmente tienes muchas opciones aquí. Vamos a darle aquí a grabar y vamos a decir que quiero aplicarlo a
este widget solamente. Vamos aquí a guardarlo y como puedes ver ya tengo este widget grande aquí y ahora te estaré enseñando cómo lo puedes añadir. Aquí estamos en la pantalla de inicio y simplemente puedes dejar el dedo apretado, le damos aquí editar, agregar widgets y vamos a buscar obviamente los de Widgetsmith. Vamos aquí a buscarlo para que sea más fácil y como creamos uno grande, vamos aquí a añadir el grande y ahora simplemente lo toco y busco el que yo creé, que sería el número 2. Ya le di aquí y ya está listo y puedes ver que tengo este widget con estos botones bastante grandes. Realmente esto fue un ejemplo, pero puedes utilizarlo para añadir múltiples iconos a tu pantalla de inicio y con simplemente vamos aquí a la parte de reproducir música, se te va reproduciendo automáticamente la música que añadí aquí para que puedas tener estas acciones directamente en tu pantalla de inicio. Aunque la aplicación de calculadora en iOS 18 recibió un sinnúmero de opciones, te quiero hablar de la aplicación Calculator aquí, que obviamente además de ser una calculadora, así que podemos multiplicar, sumar, realmente eso no es la parte interesante, es que puedo aquí tocar el botoncito de reproducir para poder activar que esta aplicación de calculadora viva directamente en la isla dinámica si es que tienes un dispositivo con esta función, o que también funcione como una actividad en vivo. Aquí puedes ver que está constantemente corriendo aquí y puedo utilizarla para poder hacer cualquier cálculo. Vamos a borrar el 5, vamos ahora a 6 por 2, esto simplemente es un ejemplo de aquí a igual y puedes ver que puedo hacer este cálculo directamente aquí como si fuese una actividad en vivo y ese resultado lo estaré viendo aquí en la parte de la isla dinámica. Pues multipliqué 6 por 2, aquí tengo 12 y me aparece el símbolo de igual con el número de 12 y puedo dejar el dedo apretado en la isla dinámica para poder tener acceso también a esta aplicación directamente aquí. Así que puedes tener una calculadora prácticamente donde tú quieras. Vamos a aquí 85, vamos aquí a apretar otra vez 5, a veces es un poquito lento detectar porque yo creo que es como un hack para que todo esto funcione y vamos a sumarlo para poder hacer ese cálculo matemático y puedes ver que ahora hice ese cálculo 91 y de igual forma puedo tener ese resultado constantemente aquí en la isla dinámica. Aunque ahora es algo que puedes hacer en la aplicación de calculadora de iOS 18, esta aplicación también guarda un historial de todo lo que has hecho en el pasado para que puedas recuperar ese cálculo matemático, aunque también puedes apretar este botoncito para poder borrar todo lo que has hecho anteriormente y puedas empezar desde cero. Obviamente esta aplicación de calculadora no busca revolucionar lo que hace la calculadora de tu dispositivo de forma predeterminada, pero sin duda alguna la función de tener una calculadora en la isla dinámica te puede ayudar para poder hacer un cálculo encima de una aplicación, de que estés por ejemplo haciendo un cálculo y sumando unos números que tienes que ver, pues ahora puedes hacerlo de forma multitarea sin tener que estar cambiando entre aplicaciones. La última aplicación de la cual te quiero hablar se llama Ovi y si eres como yo seguramente quieres encontrar el mejor precio a la hora de buscar un Uber o un Lyft o cualquier otro servicio de transporte en tu país y tienes que entonces por ejemplo abrir múltiples aplicaciones y colocar la dirección en múltiples servicios para poder encontrar el mejor precio. Pues aquí esta aplicación Ovi te estará ayudando para que puedas encontrar ese precio o la mejor alternativa a la hora de hacer algún viaje. Vamos a decir que quiero ir al aeropuerto, yo estoy aquí en Miami, así que puedo aquí buscar por ejemplo la dirección al aeropuerto y aquí me estarán apareciendo los diferentes servicios que están disponibles por lo menos en donde yo vivo, que es en Miami, que sería Uber, Lyft, Curve y por ejemplo la parte de taxis tradicionales aquí en Miami y puedo ver por ejemplo la parte del precio. Pues aquí me dice que Uber cuesta $15, Lyft cuesta un poquito más, $21.99, mientras que los taxis, una compañía de taxis que está aquí se llama cuesta $22.75 y aquí puedo ver cómo se va actualizando el resultado en vivo dependiendo obviamente de la demanda, aunque también puedo cambiarlo aquí para poder encontrar cuál es el servicio más rápido. Así que obviamente dependiendo de la ciudad o el país donde estés y si los servicios están disponibles donde tú estás, ya que no tiene todos los servicios obviamente, pero aquí tenemos algunos como por ejemplo Curve, Caramel, FreeNow, Cabify, Bolt. Realmente hay un montón de servicios, pero obviamente dependerá del país y la región donde tú estés para que puedas obviamente tener acceso a los servicios de transporte de tu país. Pero si vives por ejemplo en Estados Unidos o en algún país donde haya varias de las compañías grandes de este servicio de vehículos, pues puedes aquí en un solo lugar hacer una búsqueda de exactamente lo que necesitas encontrar para poder agarrar esa mejor oferta. Y con esa última aplicación te he enseñado varias opciones que puedes instalar en tu iPhone durante este mes. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál de todas estas aplicaciones fue tu favorita y si tienes alguna sugerencia de aplicaciones que pueda probar, déjamelo también acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.